Entonces vamos a comenzar un nuevo sketch. Tenemos acá a mano siempre para ir probando el simulador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar la biblioteca Tuyo, ¿sí? Y para comenzar a poder leer estos mensajes, lo primero que tengo que hacer es definir un objeto de tipo Tuyo Processing, ¿sí? Vamos a ponerle Tuyo Client o podría tener otro nombre. Y luego vamos a ponerle un size. En este caso yo lo hago un poco chiquito para que entre todo en la pantalla junto con el simulador. Y acá vamos a inicializar este objeto. Entonces de esta manera, con New Tuyo Processing, estamos inicializando el objeto Tuyo Client, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a dibujar cada uno de los patrones que aparezcan en escena con un círculo. Vamos a arrancar con lo básico. Entonces simplemente voy a definir un relleno blanco y vamos a poner un ellipse mode center para que se dibujen cada uno de los círculos. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es cuadro a cuadro crear un array list donde vamos a cargar la totalidad de objetos que estén en ese momento que supuestamente me esté mandando Reactivation. ¿Sí? Entonces primero vamos a definir un array list, vamos a especificar que sea de Tuyo Object y le vamos a poner el nombre, por ejemplo le podríamos poner listado objetos Tuyo. Entonces acá lo que vamos a hacer es Tuyo Client, que es nuestro objeto que definimos al principio, ¿sí? Nuestro objeto de tipo Tuyo Processing. Vamos a utilizar el método que hoy habíamos mencionado, que era get Tuyo Object List. Con esto lo que hago es cargar el listado de los objetos en ese arreglo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a través de un for, recorrer este listado de objetos Tuyo y vamos a condicionar el largo de este for, que va a comenzar en 0, lo vamos a condicionar justamente a la propiedad size de este arreglo. Entonces, por cada uno de estos ciclos de for, lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo TuyoObject, una especie de objeto auxiliar para ir cargando las propiedades de cada uno de los objetos de este arreglo. Vamos a definir, por ejemplo, se podría llamar patrón auxiliar o patrón aux, ¿sí? Entonces, en cada uno de los ciclos de este for vamos a ir actualizando este patrón auxiliar y le vamos a ir cargando los distintos objetos de este array list. Es del listado de objetos tuyo, get y. Esto quiere decir que me va a devolver el objeto 0 de la posición 0, ¿sí? Del listado de objetos. En el segundo ciclo la posición 1 y así consecutivamente. Y podemos hacer un push matrix para ir dibujándolos. Y entonces acá hacemos un translate. ¿Y a dónde nos queremos mover? Vamos a querer movernos a la posición X de este patrón auxiliar, ¿sí? Recordemos que si utilizamos getX vamos a tener una posición normalizada entre 0 y 1 que obviamente va a ser imperceptible en la pantalla. Entonces vamos a usar directamente el método getScreenX. Y le vamos a pasar como parámetro el ancho de la pantalla, con lo cual esa posición entre 0 y 1 me la va a escalar en el ancho de mi pantalla. Y luego vamos a hacer lo mismo con getScreenY, ¿sí? Para finalmente
dibujar en esa posición a la cual nos trasladamos una elipse. Por último, acá perdón me había faltado, hacemos el pop matrix, ¿sí? Entonces, en principio con esto tendríamos un primer ejemplo muy sencillo. Vamos a ejecutarlo. Bueno, acá tenemos un error. Me faltaba la I, disculpen. Bueno, entonces acá tendríamos este primer ejemplo. Había unos errores de sintaxis que ya los corregí. Todos estos ejemplos van a estar en un link en la descripción de este video. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a usar vamos a arrancar de cero. Bueno, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo muy básico donde cualquier patrón que aparezca en escena se le asocia una elipse, ¿sí? ¿Qué nos estaría faltando para que quede esto un poco más prolijo? Agregarle un background. Voy a hacer background 0. Vamos a guardar esto como un primer ejemplo. Y otra cosa, nosotros acá vamos recorriendo, como habíamos dicho, las distintas posiciones de este listado de objetos tuyo. Entonces yo acá puedo empezar a condicionar, de acuerdo a las propiedades de cada uno de los patrones, distintas cosas. Por ejemplo, utilizar en primer lugar, que es lo más identificatorio, el ID, ¿sí? Entonces yo podría hacer que en distintas instancias, según el ID de cada uno de estos objetos, por ejemplo, cambiar el color. Entonces, acá una cosa que podríamos hacer es definir un int ID que sea igual a patrón auxiliar punto get symbol ID. Entonces, podríamos condicionar que si el ID es igual a 0, por ejemplo, que el relleno sea, no sé, rojo, y si no, que el relleno sea verde. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, si aparece el ID, el patrón con ID 0 es rojo, o si aparece cualquier otro, va a ser de color verde. ¿Sí?